Saltamos a Zoho Analytics, cuadros de mando, el sueño de cualquier equipo directivo, el tener una capa analítica por encima de todas las herramientas de Zoho. Extraeremos todos los datos para tener cuadros de mando que pueden verse desde un televisor. Tener un televisor encendido con unos datos dinámicos en tiempo real que van controlando toda tu compañía. Esto es lo que es Zoho Analytics, donde se preparan cuadros que nos permitan decir, pues me lo comparas con el año pasado, me lo comparas con el siguiente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace Zoho Analytics? Bueno, pues aquí estamos viendo toda una serie de ejemplos de cuadros de mando que va a ir lanzando, y todo viene de esto, de la absorción de cualquier herramienta, no solo herramientas de Zoho, sino herramientas de cualquier entorno, hasta un Excel, lo que sea. Capturamos toda la información y la pintamos en cuadros de mando. Desde aquí es una parte de Business Intelligence, pero que tiene la herramienta capacidad ya de entrar pues en una especie de Big Data, más bien Small Data, ¿no? Con muchos grandes datos, pero sí que entrando a una capa de utilizar datos del entorno. Ya no solo son datos de tu propio Zoho o de tu propia compañía, ¿no? Sino que podemos analizar hasta datos de otras compañías. Todos estos cuadros de mando nos va a permitir generar enlaces donde se lo podemos poner en nuestro portal de clientes, donde podemos inyectárselo a un comercial, donde le podemos dar información, inyectarla en cualquier sitio, estos cuadros de mando. Esto es la capa última y definitiva que hace que trabajemos todo en círculo, es decir, toda la suite de Zoho al final para aquí, donde nos vamos a dedicar a la toma de decisiones, y cuando tomemos una decisión seguro que implantamos una regla. Dentro de Zoho, dentro de Desk, dentro de Books, dentro de cualquier herramienta de Zoho, la analizamos para mejorarla y para adaptarla a la situación en la que se encuentra la empresa. Es una herramienta fundamental donde ya entra otra aplicación que se llama Data Prep, que es la que está aquí, está incluida, y que trabaja en la limpieza de bases de datos externa. Por eso digo que ya no, en la parte de Zoho todos los datos están limpios, pero por parte de fuera pueden ir y recibirse datos que necesiten una previa limpieza. Para eso Zoho Analytics ha entrado con Data Prep, que van incluidas las dos herramientas, y lo que hace es preparar los datos, es una capa de limpieza de datos. Por ejemplo, imagínate que hay una fuente de datos de teléfono, pero no tiene el código de país, ¿no? Esta herramienta limpiaría el código de país más 34 en España para que entren los datos de forma correcta y se puedan cruzar. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para entender cuáles cosas que estamos trabajando con esta herramienta y la personalización, ¿no? De esta herramienta que requiere para trabajar con datos del entorno, esto ya es un paso siguiente. Pues aquí, por ejemplo, pues vino un cliente que me dijo, oye Jesús, yo ya el CRM lo tengo súper preparado y conozco cuándo vendo más, cuándo vendo menos, pero quiero saber una cosa, ¿cómo afecta la lluvia a mi negocio? Y evidentemente esa parte o ese caso de éxito que montamos, la lluvia son datos del entorno que son 365 valores, que los conectamos a esta herramienta y los cruzamos ¿con qué? Con los días que vendemos. Y evidentemente para entender cómo se trabaja con esta herramienta, pues salió que no vendía. Salió que los días de lluvia tiene 10 coches dando vueltas alrededor de todo Madrid. Y cuando llueve, llega tarde él y llega tarde su cliente. Luego no se produce negocio. Entonces, conociendo mejor el entorno, ha llegado a conocer mejor su negocio. Y a día de hoy, lo que al conocer su negocio dice, regla de implantación. Jesús, siguiente proyecto, vamos a conectarnos al CRM, al centro meteorológico, y cuando haya un 80% de probabilidad de lluvia, quiero un mensaje a los 10 comerciales, prohibido sacar el coche. Objetivo, 25 llamadas para optimizar el trabajo también del equipo, conociendo
tu empresa y conociendo el entorno sobre el que trabajas.